Buenas tardes, profe. Bueno, entonces empezamos. Felipe, entonces tenemos un paciente de 43 años, procedente de Medellín, casado, dos hijos, panadero, sin seguridad social. Este paciente, dice que no sufría de nada hasta el momento que consultó. Dice que empezó con fiebre muy alta, escalofríos, dolor de garganta, anosmia, ageusia, desde el 1 de octubre de 2020. Para lo cual tomaba unas bebidas, no especifica cuáles, que la esposa le daba como unas bebidas para refrescarlo y para quitarle este malestar. Ya el día 9 de octubre, a las 6 de la mañana, presenta un dolor opresivo intenso, irradiado al miembro superior izquierdo, acompañado de diaforesis. Ese dolor, él tomó varios analgésicos, acetaminofén, ibuprofeno, y no se le calmaba. Ese primer dolor le duró más o menos unas 3 a 4 horas. Él se quedó en la casa, no tenía su seguridad social, todavía seguía con los síntomas de la fiebre, el escalofrío, el malestar general, la hiporexia, pero a las 6 de la tarde nuevamente le repite el dolor precordial de similares características, volvió a tomar lo mismo, la esposa también le dio las bebidas múltiples y no se le calmó, hasta que ya a las 3 de la mañana decide consultar porque se sentía que el pecho se le iba a reventar y estaba además muy asfixiado. Sí, señor. Cuando él llega, lo primero que le toman es un electrocardiograma, que si lo quieres proyectar y lo analizas. Sí, profe, aquí ya lo voy a mostrar. No sé si ahí lo están viendo bien. Sí, ahí ese el electro te lo había mandado, no te había dicho para qué, pero era para que tú lo proyectaras. Precisamente De ese acuerdo. paciente apenas llegó, ya te voy a decir los signos vitales, pero en el protocolo de emergencias, además de tomar los signos vitales, cuando alguien tiene dolor torácico, le toman ese electro. Entonces, el paciente, si quieres, te digo los signos vitales de una vez, Sí, profe, para, entonces yo los voy al, colocando acá entonces. al mismo tiempo se tomó eso, pues ustedes dirán, ay, tú primero toman un electro y los signos vitales. No, si el paciente viene con dolor precordial, de una vez en el protocolo se le toman los signos vitales y se le toma el electro. Entonces, él tenía una presión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca de 148 por minuto cuando llegó, una temperatura de 38,5, una frecuencia respiratoria de 46 por minuto. Un Sí. Glasgow de 15/15, el paciente estaba muy ansioso, tenía las mucosas extremadamente secas, no tenía ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos taquicárdicos con un S3 audible, los ruidos respiratorios con crépitos audibles hasta la mitad inferior de ambos campos pulmonares. El abdomen no tenía hallazgos, las extremidades sin edemas, los pulsos muy débiles y el llenado capilar 3 segundos. ¿De Y cuánto, le profe? toman 3 segundos. 3 segundos, sí. Le toman Sí, ese electro y ahí abajo te mandé la radiografía. sí, Pues señor. tú no conoces por qué te los había mandado, pero era para que tú los proyectaras. Entonces le tomaron ese electro y ahí abajo te mandé una radiografía. Sí, señor. Aquí ya las Ahí de voy esta, a mostrar. listo. Entonces analízalo, por favor, si quieres la gran, ahí se ve. Sí, ahí yo voy a poner de tamaño un poquito más grande para que lo puedan ver. Bueno, De acuerdo. analízalo bien como se analiza un electro, porque estamos con los estudiantes que nos acompañan para que ellos les quede Listo. claro. Bueno, pues igual el profe en el electro, pues lo que tenemos es que primero mirar los aspectos técnicos, pues partimos de que sea el paciente correcto, el nombre correcto, que esté bien calibrado, pues calibrado es mirar la parte
de cuánto está estandarizado en cuanto al voltaje y en cuanto a la velocidad que está recorriendo el papel. Pues aquí vemos que está recorriendo pues del voltaje normal y la velocidad está adecuada, entonces partiendo de eso como lo básico. Profe, solamente tenemos las precordiales, no tenemos las otras derivadas, pues no sé si porque no las tenía o... Sí, tienes razón, vaya interpretando esas, yo miro si las tengo acá. Tranquilo, profe. Bueno, pero entonces lo que hay que mirar primero es si estamos frente a un ritmo sinusal o no. Pues había que mirar idealmente D2 y también mirar ABR, pues que aquí no los tenemos para poder definir bien la morfología de la onda P, pero pues digamos lo que partamos de que esto que estamos viendo aquí, que es la deflexión positiva, estamos viendo que hay una onda P que está persistente pues en todas las derivadas, es valor positivo, entonces según lo que nos salgan de dos, ahorita lo que nos muestra el profe, pues podemos definir si tiene o no ritmo sinusal. Tenemos un RR que es constante, que eso lo apoya, y la frecuencia cardíaca, lo otro que hay que mirar. Hay varias formas, pero pues aquí podemos hacer una rápida que es 300, 150, 100. En el electro tiene una frecuencia cardíaca que es de 100 latidos por minutos. Ya lo otro que tenemos que mirar es la parte de cómo está el PR. Pues aquí partamos de que están 1, 2, 3 cuadritos. Cada cuadrito vale 40 milisegundos, 4 por 3, 12, 120 milisegundos. No hay alteraciones del segmento PR. Ya lo que tenemos que mirar entonces es, digamos, la morfología del QRS. Aquí lo llamativo es que el QRS, si somos estrictos, estaría en 1, 2, casi 3 cuadritos de QRS, o sea que estaríamos en el límite superior de 120 milisegundos para estar hablando en QRS ancho. Y lo más importante aquí que tenemos que mirar es pues, la morfología de ese QRS. Tenemos que es como de deflexión generalmente más que todo positiva en las derivadas derechas precordiales, que eso nos puede estar hablando de que posiblemente este paciente esté cursando con un bloqueo de rama, pero hay que mirar bien si tenemos electros previos, porque lo que llama la atención es que tiene una elevación que es franca del ST en las derivadas de B2, B3, B4, B5 y también en B6 si somos estrictos, o sea, y la morfología de esa elevación del ST es una morfología que es convexa, que eso digamos lo que en el contexto que tiene el paciente, obviamente sería muy bueno mirar las otras derivadas para mirar si hay cambios recíprocos, pero bajo este contexto que nos cuenta el profe, tenemos que trabajar como un síndrome coronario agudo, con un evento coronario pues de tipo elevación del ST, que sería pues casi toda la cara casi anterior y lateral, tanto alta y baja, por la morfología y por la clínica. No sé, profe, si tiene... Ahí te las envié, o si quieres te comparto si quieres te la Profe, envío si ahí quiere, al WhatsApp sí, o a dónde. al WhatsApp, sí. Espere, profe, entonces yo... O O te si comparto, algo... Sí, más fácil, aquí profe. la pantalla. Listo, Sí, aquí si te quiere, profe, la comparto. comparte y yo la miro. Listo. Ese es el electro, mira, sino que es que ya me queda más difícil. Sí, no, profe, pero ahí se ve bien, ahí se ve perfecto. Ah, bueno, entonces analízalo, sí. Bueno, sí, pues aquí lo que tenemos, bueno, digamos lo que, como lo que estamos mirando los aspectos técnicos previamente mencionados, vemos que en ABR pues la onda P está negativa, o sea que sí podemos hablar de que el paciente está con un ritmo que es sinusal. Lo que es llamativo es lo del QRS que ya mencioné que está ancho, y aquí lo que tenemos o que mirar la atención es que en la derivada D3 y ABF, que son como las que miran la cara inferior, vemos que hay una deflexión pues negativa o un infradesnivel del segmento ST, que en ese contexto, como viendo los cambios que vimos en las precordiales, sería más a favor de que está teniendo cambios recíprocos que soportan más el diagnóstico de un evento coronario tipo elevación del ST, pues infarto agudo del miocardio con elevación del ST de toda la cara anterior lateral baja y alta. Entonces eso es como Ahora, lo que nos corrobora pues eso. Y esta es la radiografía de nuestro paciente. Pues aquí seríamos que mirar también como los aspectos de lo que es la parte de cómo se tomó la radiografía. Pues partimos de que es un paciente crítico, entonces casi siempre en los pacientes críticos se toma una proyección AP, pues por la forma en que se toma la radiografía. Ya lo que uno mira es pues, la penetración y demás, que son los otros aspectos técnicos, también si está rotado o no. Aquí vemos que está un poquito rotada hacia el lado izquierdo, porque las apófisis espinosas está un poquito más hacia la derecha, pero es pues una rotación un poco sutil.
Y pues ya mirando, pues uno tiene que tener un orden cronológico a la hora de mirar radiografías, pues eso sí es como cada quien, uno puede hacerlo como en Z, o empezar de externos hacia la parte interna, como para mirar todo, la parte ósea, la parte de tejidos blandos también, que no se nos vaya a pasar un neumo o alguna cosa así diferente. Y ya pues lo grande es como mirar la parte del parénquima siguiendo pues como un orden. Aquí vemos que es que la tráquea está centrada, que eso es importante para mirar algunas otras alteraciones del parénquima. Pues casi siempre en todas las proyecciones AP uno puede sobreestimar un poco el mediastino, entonces aquí puede dar la falsa sensación de que tenemos un mediastino un poco ensanchado. Este es el botón aórtico, que tampoco es que esté muy prominente. Y ya lo que miramos acá pues es como los parámetros de lo que se ve en la radiografía. Llamativo es que se ve que hay como una ocupación que es más que todo como de predominio y digamos lo intersticial, más que todo reticular, que es bilateral, tanto en ambas bases, aunque se ve un poco más acentuado en la base izquierda, como con algo también de tendencia a cefalización de flujo. Si somos estrictos, pues el índice cardiotorácico, que es midiendo esta partecita de acá hasta acá, y esta de acá hasta acá, dividiéndolo todo lo que mide la parte, no parece que tuviera un índice cardiotorácico aumentado, pero sí llamativo pues ese compromiso de predominio intersticial, de aspecto reticular, en ambos campos pulmonares, un poco más hacia la izquierda y con algo de cefalización de flujo, que parece pues en el contexto algo más como de edema agudo de pulmón también secundario, con la impresión diagnóstica que mencionamos al principio, profe. Bueno, entonces ahora sí, bueno, entonces, ¿cuáles son tus diagnósticos? Retomando desde el principio, porque mire el cuadro clínico del paciente, Sí, señor. desde que empezó. Bueno, pues realmente lo empezó fue como con síntomas de compromiso como de tracto respiratorio superior, el 1 de octubre, pues porque tenía fiebre, escalofríos, dolor de garganta. Entonces ese sería pues como cuadro, un síndrome pues respiratorio viral, digamos de cierta forma superior como primera impresión diagnóstica con lo que tuvo. Sin embargo, con lo que presentó desde el 9 de octubre, cuadro Entonces, ¿y respiratorio. qué virus le parece, pues, ahí, pues, No, pues en este contexto hay que descartar COVID, SARS-CoV-2 pues inicialmente. pues sí, entonces ya te Pues voy tiene una diciendo, ira pues, prueba de COVID positiva. sí señor, Aquí en el hospital tenemos la prueba inmediata y nos sale muy rápido. O sea, el perfecto, paciente no se demora, pues, como en otras partes, no, eso aquí se sale inmediato. perfecto. Entonces Listo. ese sería como el primer cuadro. Lis- Listo. Segundo diagnóstico, pues, hasta ahora, hasta lo que llevamos. Pues en este contexto tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo tipo IAMST, que eso pues como llegó, con los crépitos, la presión, la frecuencia, pues parece que estuviera ya como en un choque cardiogénico secundario, entonces sería casi un KILIP 4 si somos pues estrictos clasificándolo con lo que tenemos en la evidencia del electro. Sí. Tratamiento hasta ahora. Pues primero, en este caso, si estamos en el Pablo Tobón, tenemos que hacer lo que es reperfusión inmediata. Entonces tenemos disponibilidad de hemodinámica pues en el Pablo Tobón, entonces la idea sería llevarlo a una angioplastia primaria de emergencia pues lo más rápido que podamos, pero en este contexto pues primero tenemos un paciente que está chocado, está con hipotensión y con una frecuencia respiratoria muy alta, pues con una frecuencia cardíaca muy alta que es compensatoria. Tendríamos que darle el manejo, pues primero tiene un Stevenson o digamos lo que un patrón de falla cardíaca aguda en el contexto de este evento coronario como un patrón frío húmedo, porque está con crépitos, edema agudo de pulmón y está muy hipoperfundido. Entonces el tratamiento está basado en dar diuréticos, pero también tenemos que dar un soporte inotrópico porque el paciente está con un choque cardiogénico. Entonces ese sería pues obviamente la angioplastia, pero tenemos que dar el manejo respectivo inotrópico y diurético. Entonces, mire, la arteriografía coronaria. Sí, profe. Tronco izquierdo sin lesiones, descendente anterior ocluida desde su origen con trombos intracoronarios puros, sin placa. Circunflejas y coronaria derecha sin lesiones. Le hacen la coronariografía, el paciente con máscara de no reinhalación mejora la presión arterial, pero pues seguía en falla cardíaca aguda y lo trasladan a una unidad de cuidados intensivos. Te Sí, voy a señor. decir los gases de ingreso. Entonces, la frecuencia cardíaca 120 cuando llegó a cuidados intensivos, la frecuencia respiratoria de 48, la temperatura de 37,8, la presión arterial 160 le mejoró.
después de la reperfusión. Sí, señor. Eso, Glasgow de 15 y saturando 86%. Me dijo que con máscara, ¿cierto? Sí, con máscara, con máscara. De ingreso los gases, pH de 7.26, PCO2 de 15, bicarbonato de 6.7, PAFI de 113. Base exceso de menos 18. Listo. Entonces, aquí con la parte de lo del análisis de los gases, entonces volvemos como lo que hemos repasado, pues tenemos un pH que está por debajo de 7.35, o sea que estamos hablando de un paciente que tiene una acidemia. Lo primero segundo que sigue es mirar pues el bicarbonato, que el bicarbonato en este contexto está muy bajo, entonces lo que posiblemente está ocurriendo una acidemia metabólica. Ya lo que tenemos que hacer del tercer paso es mirar si está compensando o no. Recordemos que tenemos la fórmula de Winter para hacer dicho procedimiento, que es 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. Si Dani me puede alguno ayudar, por aquí ya vi, es 18. Es 18 la PaCO2 que tendríamos que tener esperada para este paciente con esta acidemia metabólica, más o menos 2. Nuestro paciente tiene una PaCO2 de 15, si somos estrictos, tiene un PaCO2 que está más bajo de lo que estábamos esperando, entonces tiene un trastorno gasimétrico secundario, aparte de la acidemia metabólica. En este contexto sería entonces, como está el PaCO2 más bajo de lo esperado, sería que esté contando con una alcalosis respiratoria sobreagregada pues al trastorno primario. Ya lo que tendríamos es mirar la parte de electrolitos para saber qué tipo de acidemia metabólica tiene nuestro paciente. Pues eso es como el primera aproximación, profe, con lo que tenemos. Sí. Y pues obviamente también tiene un compromiso respiratorio importante, moderado de la oxigenación, pues dado por la PAFI tan comprometida de 103. Sí. Entonces, los electrolitos, sodio 137, Sí, señor. cloro de 103, potasio de 4,7. Sí, señor. Bueno, entonces ya con esto, lo que necesitamos entonces para saber el tipo de acidosis metabólica que tienes, el segundo paso en este caso sería calcular el anion gap. Recordemos que es cationes sumados y lo vamos a restar a la suma de los aniones. Entonces sería sodio más potasio, lo voy a poner en paréntesis para que no, perdón, aquí yo volví lo corrijo. Entonces en paréntesis, menos los aniones, que es el cloro, más el bicarbonato. Entonces aquí tomando pues los valores sería 137 más 4.7, esto entra en paréntesis, y se lo vamos a restar al 103 más el bicarbonato, que es 6.7, y esto en total nos va a dar 32, que aquí ya me ayudaron rápidamente con el cálculo. Entonces, con esto tenemos que nuestro paciente tiene una acidemia metabólica de anion gap elevado, que no está siendo compensada adecuadamente con la alcalosis respiratoria que ya habíamos calculado al principio. Entonces, pues aquí sería mirar como cuáles son las causas de que nos puede estar estando esa acidosis metabólica con anion gap elevado, pues que tenemos, digámoslo, aproximación, digámoslo, como acrósticos bastantes. Tenemos la grande, que es la de Goldmark. Yo lo pongo otra vez en negrilla, que otra vez el compilo más pequeñito. Muy bien. Entonces aquí sería la G, lo que es con la parte de intoxicaciones por glicoles, que no parece ser, porque no estaba tomando nada de eso, ¿cierto, profe? No, no está muy enfermo en los últimos 10 días. Acetaminofén, no sé si estaba tomando para lo de la fiebre. Sí, sí, tomaba, pero no exagerado. Listo, entonces tomaba, pero es una de las causas a tener en cuenta.
La otra es la parte de lo de la acidosis con el L-lactato, que sería para mirar, profe, si en los gases nos pueden reportar ese. Sí, 2,4 milimol por litro. Entonces 2,4 de lactato. La otra causa sería el de lactato, que eso es más que todo los pacientes con síndrome de intestino corto, que no parece ser el cuadro. No, no aplica, él no tiene nada. Lo otro sería pues la parte del metanol, que no sabemos, profe, en cuanto a la parte de antecedentes tóxicos. No, no tomaba, ni toma licor. Perfecto. Lo otro es aspirina. No, hasta ahora no toma ningún medicamento, ¿cierto? No, no le dieron para el infarto. Perfecto. La otra causa sería rhabdomiolisis, que tampoco parece ser el cuadro. Pues en este caso no pues, serviría pues pedir la CPK porque si tenemos un infarto pues eso le va a salir elevado, entonces no, para no enredarnos no lo pidamos, no parece ser el cuadro pues. Pero sí se la pidieron, 4.966. 4.966 listo. Pero Entonces, pero usted igual dijo, aquí tiene un tenemos que infarto. estar, sí, tenemos que tratar de que eso pues puede ser por el mismo infarto que tiene en este momento. Ya lo otro de la R es la falla renal, que ya tenemos que mirar, profe, cómo está la parte de la función renal en este compañero. Sí, creatinina 0,9, bunde 19,9. Creatinina .09. ¿Y un de cuánto, profe? 19,9. Perfecto. Entonces, por ahora no parece que tenga disfunción renal y tampoco pues ha estado oligúrico, aunque eso igual lo tenemos que monitorizar para definir si tiene una falla renal o no. Y ya la otra es la parte de la cetoacidosis como tal. No tenemos antecedente de diabetes, pero no sé si se toma una glicemia, profe, cuando llegó. Sí, glicemia 615. 615. ¿Ese es central o ese es por glucómetro? Central. Listo. Entonces, si es llamativo, pues que este paciente ya, pues con lo que tenemos, acidemia metabólica, alcalosis respiratoria, ni un gap elevado, el lactato pues realmente no es que esté muy alto para pensar que sea, pero es importante tenerlo en cuenta porque el paciente cursó con un choque cardiogénico importante. La CPK, analizarla en el contexto, puede ser por el mismo infarto coronario y no necesariamente por rhabdomiolisis. No tiene disfunción renal y sí es llamativo que tiene una glicemia de 615. Sería bueno, profe, pedirle unos cuerpos cetónicos para ver si, no sé si se los pidieron allá en urgencia. Sí, sí, en suero, ya se le pidieron aquí en cuidado intensivo. Sí, en suero 4,7 milimol por litro, que son muy positivos. Muy bien. El corte es hasta como 0,5. Listo, bro. Entonces, con este contexto, pues yo creo que las principales causas que pueden estar explicando eso es, uno, la parte de la cetoacidosis que acabamos de detectar, que eso siempre puede pasar mucho en este contexto de pacientes diabéticos de nuevo que debutan con un evento coronario, entonces es importante tener en cuenta eso. Realmente yo no creo que sea rhabdomiolisis, esa CPK es más que todo por la parte del infarto que tiene el miocardio, y si bien tiene un poco de lactato elevado, pues no creo que sea lo que esté tanto repercutiendo, pero pueden ser las principales causas que en este paciente estén llevando a esa acidemia metabólica con anión GAP elevado. Mm, no sé, profe, si quiere hacer alguna otra acotación o pues por ahora esos son como los diagnósticos de trabajo de las causas que están explicando. Bueno, y el paciente llegó muy pues taquipnéico también, que eso es relevante, como un método compensatorio, pero igual vemos que ya se está yendo para el otro lado de la parte de la taquipnea y pues lo está incluso llevando a una alcalosis respiratoria subyacente. Sí, muy bien. Sí, entonces, el paciente efectivamente tenía una cetoacidosis diabética con un infarto agudo de miocardio en un paciente que tiene un COVID de 10 días de evolución y que no sabía que era diabético. La hemoglobina glicosilada le dio 14%. Sí, señor. Obviamente, como estudios adicionales de rhabdomiolisis, que no la tenía, estoy de acuerdo, pero pues 4,3 de fósforo normal y calcio en 8,1 normal, y realmente pues no había nada para pensar en que tuviera una rhabdomiolisis. Esa CPK lo explicaba. De hecho, las troponinas estaban en 64.000 de la de alta sensibilidad. Perfecto. Bueno, y el delta delta. Y la Bueno. albúmina de este paciente está en 4,1. Listo, Ah, muy bien. bueno, eso de la albúmina ya recordemos pues que es muy importante para poder hacer el ajuste por cada gramo que baje la albúmina por debajo de 4 se debe aumentar 2,5 el anion gap, que en este caso no aplica porque tiene una albúmina normal. Ya lo que sigue, lo que nos está hablando el profesor, es una fórmula que tenemos a disposición de nosotros para poder definir si es solamente una acidosis metabólica de anion gap pura
o si tiene alguna otra acidosis pues, de tipo que le esté explicando. Entonces la fórmula del delta delta voy a tratar de ponerlo aquí en el computador adecuado. Entonces el delta delta es igual al anión gap, que es el calculado. Ese se lo vamos a restar al anión gap que nosotros vamos a trabajar como normal. Todo esto lo vamos a poner acá dentro de paréntesis para que no nos enredemos. Esta es la fórmula delta delta. Y esto se lo vamos a restar a la diferencia que vamos a tener del bicarbonato normal menos el bicarbonato de nuestro paciente. Entonces, Dani, no sé si tú me podrías colaborar, porfa, ahí, mientras yo voy colocando los daticos. Entonces, el anión gap calculado que nosotros habíamos colocado inicialmente era 32. El anión gap normal que nosotros vamos a trabajar es de 12. Esto vamos a poner un paréntesis. Menos el bicarbonato normal, trabajemos con el que es el de 24 y el de nuestro paciente era 6.7. Y esto nos va a dar un total de 17.4. Gracias, Dani, ahí por el fórmula. Entonces, la interpretación del delta delta es la siguiente. Nosotros creemos que un delta delta normal para que sea un trastorno de acidosis metabólica de anión gap puro es el que tenga entre -5 y +5. Para este caso no aplica, pues en este contexto está más positivo de +5, entonces no tiene una acidosis metabólica de anión gap elevada pura. Si tenemos uno que sea menos de menos 5. Sí le da 17, pues, o sea, aquí no me tengo ese cálculo. 2,6, perdón, profe. Pues yo ahí me estoy ayudando con Daniel, 2,6. Ya. Listo, Sí, es entonces que yo así nos cambia todo. da. Sí, señor. Errores de matemática, profe. Pero Entonces, explícalo igual. bueno, entonces igual, tenemos que, en este cambio ya nos cambia el contexto porque tiene un delta delta que es de 2,6, o sea, está entre este rango de -5 y +5, lo que nos explica que este paciente, su trastorno ácido base es más que todo explicado por una acidosis metabólica de anión gap pura. Si tenemos un delta delta que es más negativo de -5, que en este caso no aplica, tendría una acidosis metabólica hiperclorémica asociada, es decir, acidosis metabólica de anión gap elevada más una hiperclorémica o de anión gap normal. Y si es más positivo de +5, es que tiene una acidosis metabólica de anión gap elevado más una alcalosis metabólica sobreagregada. Entonces eso es para saber si tiene otro trastorno que esté repercutiendo en el paciente. En nuestro contexto, lo voy a poner aquí en cursiva, que es el que nos da, que nos dio 2,6, o sea que nuestro paciente tiene una acidosis metabólica de anión gap pura con los valores que tenemos. Sí, muy bien. Entonces este paciente, pues apenas ya muy bien hecho ese análisis, eso se hace en el primer minuto de ingreso a cuidado intensivo, simplemente que se hizo así explicativo para facilitar el entendimiento, pero eso se hace en el primer minuto. Entonces tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, KILI4, con una falla cardíaca aguda isquémica y que fue revascularizada, encontrando trombos en la descendente anterior. Con éxito, la revascularización fue exitosa, le pusieron pues angioplasia con stent y que no tenía placa. Un paciente que no tenía placa, pues obviamente como se le diagnosticó una infección por COVID-19, consideramos que esa trombosis fue favorecida también por el COVID, además que estaba debutando con una cetoacidosis diabética en un paciente que previamente era diabético y que no se controlaba y no lo sabía siquiera. Él es panadero, recuerden, y tenía una hemoglobina glicosila de 14. Entonces tenemos un paciente que tiene, obviamente, bueno, y tiene una falla respiratoria hipoxémica, como lo dijimos al principio, tiene una PAFI de 113 con edema pulmonar. Entonces tenemos un paciente con falla respiratoria hipoxémica que está en shock cardiogénico, ya saliendo por la revascularización, que está severamente deshidratado, con una cetoacidosis diabética que hay que manejar, y entonces, ¿cómo lo va a manejar? Pues, profe, entonces el manejo aquí se basa pues obviamente sería la hidratación, pero pues aquí tenemos que tener en cuenta, no sé si ya le hicieron la ecocardiografía post evento para saber con qué quedó de reserva Se de le hizo de cardiografía. una.
Se le hizo de una y quedó con 20% de fracción de eyección. Recordemos que el paciente se aguantó el dolor 23 horas, perdón, Ok. 21 horas. Sí, sí, 21 eso horas ya. y estaba en falla cardíaca aguda, con una cetoacidosis diabética y deshidratado, y estaba entonces obviamente también con una falla respiratoria hipoxémica, donde definitivamente el COVID estaba impactando en eso. De acuerdo. Entonces aquí el manejo se basa pues en hidratación, que en este contexto pues si bien tiene que ser vigorosa, tenemos que tener en cuenta ese antecedente de cardiopatía isquémica. Entonces, para poder definir la hidratación, uno tiene que partir de la parte de cómo está. Pero empieza en orden. ¿Uno empieza por dónde? ¿Por la hidratación o el paciente está en falla respiratoria? ¿Usted por dónde empieza? Pues en este caso es el choque. Él llegó fue en choque en la falla respiratoria. Sí, exacto. ¿Por dónde vas a empezar? Entonces, Pues primero lo que habíamos puesto, lo que yo al principio, profe, había que ponerle soporte inotrópico. O sea, si tenemos en este caso sería muy odobuta, lo bien, que tengamos a la mano. muy Entonces bien, sí, se le puso, muy bien. yo creo incluso en este contexto sería dobuta manorepi porque está con, pues estaba muy hipotenso, aunque yo creo que con eso pues yo le haría pues el manejo inicial que se Se le le había pusieron, puesto. se le pusieron las dos. Listo. Entonces ese sería el primer paso del tratamiento. Con la parte respiratoria, con la máscara, profe, ¿se mantuvo bien la parte de la oxigenación o no? Él llegó con muy ansioso, saturando 86%, pero apenas le mejoramos la presión y el gasto cardíaco, mejoró la oxigenación a 92%, pues la oxigenación no, la saturación a Sí. 92%. Pero venga, ¿usted lo hubiera intubado o no lo hubiera intubado? Pues, Le estoy profe, diciendo, la parte del sensorio está bien. Digamos lo que fatiga respiratoria no tenía, el hecho de tener esa alcalosis, pues la no, taquipnea, estaba respirando 48 por minuto, recuerda. pues con eso sí posiblemente tenía pues inminencia de falla respiratoria. Entonces en ese contexto posiblemente sí hubiera sido candidato a intubarlo. Pero si lo intubo con un CO2 de 15, ¿qué le pasa? Y teniendo 7 con 2 de pH. Ah, lo lleva hasta el otro lado. Y un paciente haciendo arritmia, no por eso, es que estaba difícil, nosotros la dudamos por eso, ¿qué hubieras Sí. hecho tú? Nosotros nos fuimos así, no quiere decir que tuviéramos la razón. Pues en ese contexto, o sea, lo que usted nos dice en cuanto a intubarlo sería pues que barremos más que toda la parte del CO2 y eso sí es más Explícales a que los estudiantes, explícales eso a los estudiantes. No quiere decir que no se hubiera podido intubar, sino que si lo hubieras intubado tenías que tener en cuenta que el paciente tenía ese sí, pH en 7,2 gracias al CO2 que estaba en 15. Si usted lo sí, intuba y le sube el CO2 a 40, ese pH se le cae por allá de 6,8, en un paciente con infarto se le muere. sí, Entonces no señor. estoy diciendo que no se intube, pero explícale eso que hubieras hecho y cómo lo hubieras intubado, si tú lo hubieras intubado. Sí, Nosotros no lo porque vamos a intubar por eso. Porque yo creo que uno, pues casi siempre cuando uno tiene un paciente que tenga una falla respiratoria, lo que uno quiere, pues, a menos de que sea estrictamente necesario, es si definir si hay que hacer invasivo o no en manejo de la parte respiratoria. Digamos lo que uno siempre tiene en la mano de que si tiene posibilidad de utilizar un método no invasivo inicialmente, que pueda hacer o que haya mostrado beneficios en estos pacientes, uno lo podría utilizar porque de hecho utilizar manejos no invasivos, desenlaces que se han evaluado es precisamente evitar el riesgo de requerir vías avanzadas de invasivas de manejo pues, de la vía aérea, en este caso pues intubar. El paciente con falla cardíaca, digamos lo que en este contexto intubar es primero peligroso porque primero lo que yo estoy probando es barrer el CO2, que eso puede ponerlo para más potencial riesgo de complicaciones. Segundo, pues hay que manejar muy bien los pacientes intubados porque primero tiene un paciente con una falla cardíaca ya muy comprometida y si le metemos parámetros ventilatorios muy altos, un volumen corriente muy alto y le ponemos a hacer ya hiperinsuflación o más volumen en, en la parte pues, del tórax, vamos a tumbarle potencialmente la precarga de ese corazón y vamos a llevarlo a un empeoramiento de su parte de su cardiopatía que ya per se está muy comprometida. Entonces esos serían como los principales riesgos a definir o no manejar la parte pues, invasiva de la parte ventilatoria. Y en este contexto específicamente con edema pulmonar de origen cardiogénico, la ventilación mecánica no invasiva porque el paciente de la parte del sensorio está bien, pues, pero si bien está taquipnéico, pues no vemos que tenga como tantos problemas que nos impidan acoplarlo a un soporte inicialmente no invasivo. Este soporte no invasivo en este contexto ha mostrado que es muy bueno y de hecho pues evita que requieran posteriormente manejo invasivo de la vía aérea. Entonces sería una muy buena opción también. Recuerda que tiene COVID, entonces nosotros tenemos pues es discutido, Sería pero exacto. recuerda que tiene COVID. Sí, señor, es Y verdad.
ha discutido, pues nosotros por protocolo no generamos más aerosoles con no invasiva. Recuerda que tiene COVID. Ahora, Sí, si lo va a señor. usar, ya es porque es protocolo de tu unidad donde estés y obviamente eso genera más aerolización, ¿no? Del COVID. Sí, señor. Bueno, Bueno, entonces, ya lo... sí, sí, entonces si alguien decide intubarlo, no lo voy a discutir, está en todo su derecho, si el paciente lo es con inminencia de falla respiratoria, hipoxémico, con máscara de inhalación, el que lo vaya a hacer, obviamente, entonces tendría que tener mucha precaución con la acidosis respiratoria, con la acidosis metabólica que se le va a empeorar, porque al barrerle el CO2 no se lo va a barrer, sino que antes se lo va a aumentar. El paciente tiene un CO2 muy bajito y está respirando muy rápido. Obviamente, al quitarle el exceso respiratorio, el CO2 le va a aumentar y el CO2 al aumentársele, entonces, que era el que estaba compensando el pH, se le va a caer el pH. Sí, señor. Entonces, habría que ponerle entonces al paciente, ponerle bolo de bicarbonato, si lo va a hacer, y el CO2 no lo puede dejar que se le dé mucho, hay que mantener un CO2 alrededor de 25 o 30 y tener cuidado que no se le empeore la acidosis metabólica. Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo, ¿qué más? Bueno, ya garantizando lo más importante que es el soporte cardiovascular y respiratorio, ya si nos podemos entrar en la parte metabólica, habiendo ya resuelto la parte coronaria, que es lo más importante. Pues aquí sería ya dudoso sí o no definir anticoagulación, no voy a poner simplemente ahí en el tintero, pues porque fue solamente un infarto trombótico, pero igual lo voy a poner ahí como entre comillas, pues porque eso sería para discutir. Ya lo otro sería la parte del control metabólico, que en este caso con este paciente con una cardiopatía tan comprometida ya de su fracción de eyección, pues la hidratación es importante, pero no podemos tampoco ser muy, bueno, pues como tenía edema pulmonar hay que darle manejo, soporte con diurético, para poder mejorar la parte de la congestión que tiene más que todo central, porque no tenía Se nada le, de edema ni nada de eso. se le puso, sí. Ya con respecto a la parte metabólica, pues como le mencioné, la hidratación no sería muy vigorosa y hay que partir primero es como con los electrolitos que nos mencionó el profe. Pues obviamente hay que tener en cuenta que en este contexto, cuando tenemos glicemias muy elevadas, recordemos que eso nos puede afectar en cuanto a los valores como tal del sodio, porque este sodio puede estar falsamente bajo, digamos, en el contexto de pacientes con hiperglicemia. Entonces, cuando uno tiene una hiperglicemia, cuando es por encima de 500, uno tiene una fórmula pues que es más o menos 2.4 mil equivalentes con respecto a la glicemia con la que tiene. Sí, entonces, corregir el sodio, muy bien. Pues eso es importante porque igual a pesar uno lo corrige, uno aquí sí tiene que corregirlo, es para poder definir en cuánto tiene realmente el paciente de sodio para poder definir con qué líquidos lo va a hidratar. Si yo corrijo ese sodio está muy elevado, pues yo voy a hacer una hidratación principalmente con solución salina .45 versus si yo tengo realmente un sodio bajo, que es después de la corrección, ya uno sí puede definir para definir con solución salina normal. Esto pues recordando que es porque depende ya de los mil equivalentes de sodio que aporta cada litro de solución. Recordemos que el de punto .9 aporta casi 154 mil equivalentes de sodio, entonces es importante para poder definir la parte con que lo vamos a hacer. Dani me está ayudando, el sodio corregido en este paciente sería de 150. Entonces, en este contexto, pues sería partidaria hacer la hidratación inicialmente con solución salina .45, no muy vigoroso, yo empezaría con 250 cc hora más que todo por el antecedente que tiene cardiopatía isquémica, vigilando pues que no se nos vaya a ir hacia el otro lado. Hay que hacer obviamente control glucométrico. Ahora inicialmente para ir vigilando cómo está la parte de la respuesta y obviamente hay que empezar el manejo con insulina. Como tenemos el potasio inicialmente estaba normal, no tenemos ningún problema pues en cuanto al momento de darle la insulina, ya hablamos el porqué. La insulina, acuérdense que es un estimulante de la bomba de potasio ATPasa para meter el potasio dentro de la célula, entonces como tiene un potasio de 4,7 ya podemos dar manejo con insulina. La idea pues es preparar de cierta forma para que la solución nos quede una unidad por un mililitro para que lo podamos definir para darle la dosis. Recordemos que la dosis de insulina es de 0,1 unidad por kilo. ¿Nuestro paciente cuánto pesa más o menos, profe?
70 kilos. Entonces más o menos serían 0,7 unidades para ese paciente, como hicimos pues el ajuste de los líquidos para que quedara una unidad por mililitro, entonces serían 0,7, perdón, 7, serían 7 7 unidades mililitros hora. horas. 7 unidades hora, sí. 7 unidades hora. Bueno, Sería nosotros le pues, pusimos la infusión, nosotros no le pusimos toda la cantidad de líquidos que está en edema pulmonar, 250 por hora, un paciente con edema pulmonar y con 20% de eyección recién infartado, eso es demasiado. Entonces no le pusimos esos líquidos, le pusimos una infusión de bicarbonato, no porque uno ponga infusión de bicarbonato en cetoacidosis, sino que tenía un paciente severamente acidótico en quien no podíamos usar líquidos y teníamos que corregir más rápido la cetoacidosis diabética, sin decir que la cetoacidosis se corriga con bicarbonato, sino que este es un caso atípico donde el paciente no le podíamos poner líquidos y le necesitábamos ponerle al menos unos líquidos bicarbonatados para hidratarlo, entonces decidimos líquidos bicarbonatados. Por esa razón, mientras que la insulina actuaba para controlarle la cetoacidosis. Ya después de que la glicemia bajó a 250, le iniciamos infusión de destroza, al mismo tiempo que de la insulina, para seguir controlando el problema. Desde el principio le empezamos a poner potasio, porque ya sabíamos que apenas le corrigiéramos la acidosis, el potasio se le iba a bajar y evidentemente en los gases de las 6 horas el potasio ya estaba en 2,9. También le repusimos magnesio que estaba bajito, el paciente siempre mantuvo buen gasto urinario y ya en este momento pues el paciente obviamente quedó con una disfunción sistólica grave, pero logró salir pues y no hubo que intubarlo en ningún momento. Lo logramos sacar pues así con el manejo de la falla cardíaca aguda, sin necesidad de ventilación mecánica. Aclaramos que consideramos que el infarto fue una manifestación del COVID porque el paciente, el cardiólogo nos dijo muy claro, no tenía ninguna placa en las arterias, o sea, las arterias estaban limpiecitas, tenían trombos puros. Obviamente era un diabético no manejado, pudo haber favorecido, pero no tenía ninguna placa, eran trombos. Entonces al paciente sí lo anticoagulamos. perfecto. No sé si tenga alguna pregunta a alguien, o si hubiera hecho otro manejo, es simplemente así como lo manejamos nosotros. O nuestra profesora, la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, que es nuestra profe de cuidado intensivo, si nos pudiera asesorar cómo lo hubiéramos manejado o qué hubiéramos podido mejorar. No, pues en términos generales, de acuerdo. Ahora, la duda que siempre hemos tenido todos, si el paciente de verdad no tiene la falla respiratoria inminente, con esa acidosis tan grave, si uno lo intuba o no lo intuba. Una cosa que ayuda mucho a evaluar el beneficio de una intubación, a pesar de que no tiene deterioro neurológico ni la falla es inminente, es el compromiso de otros órganos. Eso ayuda muchísimo en choque a tomar la decisión de intubar o no intubar un paciente. Yo, o sea, le hubiera apostado a intubarlo hacer lo que hacemos siempre, ¿cierto? De apenas el paciente, tratar de intubarlo lo más rápido posible y apenas se intuba, hiperventilarlo para mantenerle un CO2 lo más bajo posible, mientras la infusión de bicarbonato empieza a hacer su efecto. Entonces, una clave que encuentra uno en los expertos que dan a uno de cuando no hay una indicación así demasiado urgente de intubar a un paciente es tener en cuenta la falla de órganos. Y un paciente con un infarto agudo del miocardio seguramente sí se iba a beneficiar de disminuirle el trabajo respiratorio que conlleva una frecuencia respiratoria de 40. Entonces, sí, pues si uno se vuelve a enfrentar a un paciente de este tipo, según mi parecer, sí se beneficia de intubar al paciente. Sí, muy bien, profesora, sí, lo consideramos bastante, a la final nos decidimos así. Y nos fue bien, pues obviamente el paciente mejoró muy rápido y estaba en vigilancia, pero sí
Al principio pensamos en intubarlo, decidimos esperar unas horitas, como mejoró y estaba en vigilancia estricta, así lo pudimos sacar, pero hubiera sido también una opción, obviamente, y con ese requisito de tener cuidado de que la acidosis metabólica no se empeorara, para lo cual hay que hiperventilar al paciente y tener los bolos y la infusión de bicarbonato. Que hay preguntan que cómo se prepararía la infusión. Nosotros la preparamos teniendo en cuenta el sodio del paciente. Como el paciente estaba hipernatrémico, no queremos una solución con una concentración muy alta de sodio, la preparamos entonces con una concentración de sodio de 130 miliequivalentes por litro, que es parecida a la que tiene la solución Hartmann. Eso se prepara 13 ampollas de bicarbonato en 870 de agua destilada, y eso queda una concentración de 130 miliequivalentes por litro. Pero es como ustedes la quieran preparar de acuerdo a la concentración de sodio que tengan, y eso se define mirando el sodio del paciente. Y le pusimos, pues obviamente, previo un bolo de bicarbonato. Lo hicimos así, y le dimos el soporte inotrópico, vasopresor, el soporte respiratorio que necesitó en su momento. La hidratación fue con líquidos bicarbonatados, le corrimos el potasio y el magnesio, lo anticoagulamos, le dimos la infusión de insulina. Cuando la glicemia estaba cercana a 250, le dimos también destroza, y así lo mantuvimos hasta que le pudimos iniciar la vía oral. Y el paciente, pues, desafortunadamente, pues quedó con falla cardíaca, pero pues obviamente se le pudo controlar su situación. Esperemos que a futuro mejore con rehabilitación cardíaca. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Hola, sí, para Felipe, pues que se fije muy bien cuando va a poner la solución salina al 0,45, que esté revisando cuántos son los miliequivalentes que puede bajar y que esté controlando eso, porque pues 250 me pareció muy exagerado en ese momento, entonces como para que lo tenga presente cuando vaya a estar pues como frente al paciente el solito. Listo, profe, muchas gracias. Sí, me parece muy bien. Ojo con unas concentraciones muy altas de solución salina al 0,45 que pueden bajarle abruptamente el sodio, y eso es una buena acotación. Obviamente, si lo hace, tiene que vigilar estrictamente que no vaya a tener un descenso muy abrupto. En lo preferible, nosotros corregimos el sodio, obviamente de acuerdo al sodio del paciente. Está bien de ponerle solución salina al 0,45. Lo que hacemos es combinamos Hartmann con salina al 0,45, en esos casos de cetoacidosis donde uno puede ser más liberal en los líquidos. Aquí, si era porque estábamos, un paciente con edema pulmonar, no le poníamos poner líquidos, o al menos no muchos. Entonces, por eso preferimos desde el principio líquidos bicarbonatados. Bueno, ¿alguna otra acotación? Bueno, entonces, no siendo así, damos por finalizada la sesión. Agradezco enormemente al doctor Felipe Lozano por la excelente exposición y análisis del caso que realizó, a la profesora Gisela de la Rosa por asesorarnos y acompañarnos en el caso clínico, y a ustedes por su atención y sus comentarios.